que ha estado por mi cabeza últimamente es precisamente el ver la historia de la iglesia y ver los creyentes en la historia de la iglesia. Y en lo que estaba meditando en el mensaje hoy, que seguimos viendo parábolas, en esta parábola que vamos a ver nosotros específicamente en Lucas 14, vamos a ver lo que es el costo del discipulado. ¿Y por qué? Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros meditamos en la palabra discípulo, ¿qué es lo que realmente se nos viene a la mente? Cuando nosotros pensamos en discípulo, muchas veces, le voy a decir, puede venirse a la mente de alguien un cristiano superior, ¿verdad? Una persona que ha llegado a un nivel superior de cristianismo y que ya ha dejado de ser simple cristiano y ahora es un discípulo. Ese es un gravísimo error, algo que no vemos nosotros en la Biblia. Cristiano es lo mismo que discípulo. Discípulo es lo mismo que cristiano. Así que un cristiano genuino va a ser un discípulo. Un discípulo genuino es un cristiano, por definición. Y quiero que veamos ahora en este pasaje unas exhortaciones que van a servir para que nosotros pensemos si realmente hemos calculado el costo. Eso es lo que vamos a estar viendo acá. Y de esto precisamente se trata este pasaje, lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a ver que realmente la fe es evidenciada por una vida que ha aprendido a calcular el costo y está dispuesto a pagarlo. Y precisamente solamente voy a leer unos cuantos ejemplos de algunas personas en la historia de la iglesia, bajo la persecución, que estuvieron dispuestas a dar su vida por lo que creían, su vida por el evangelio. Calcularon el costo. Rapidito, le leo de algunas personas bajo persecución. Por ejemplo, Policarpo. Estamos hablando de el año 162 después de Cristo. Una persecución bajo el emperador Marco Aurelio. Policarpo, pastor de Esmirna, se oculta durante la persecución porque sabía que lo estaban buscando, y en el lugar a donde él estaba oculto, un niño lo descubre. Y este niño dice a dónde estaba escondido. Y van y lo capturan. Tras dar una comida a aquellos que habían venido a capturarlo, interesante, le da la comida. Yo que ellos no hubiera comido, hubiera pensado que tal vez me estaba dando veneno, pero no les estaba dando veneno. Policarpo los estaba sirviendo y les pidió una hora de oración, lo que le permitieron. Oró con tal fervor que los guardias se sintieron mal de estarlo arrestando. Es llevado al procónsul, es condenado en la plaza del mercado, y le dice el procónsul a Policarpo: jura y te voy a dar libertad. Blasfema contra Cristo. Y siendo un hombre anciano, Policarpo responde: 86 años le he servido al Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey? Este rey que me ha salvado. Increíble. Y así decide él morir por la fe. De igual manera, tenemos ejemplos no solo de creyentes y pastores, tenemos ejemplos de personas comunes y silvestres. Personas como Teodora, una mujer, una dama joven que rehúsa sacrificar a los ídolos de Roma. Una mujer hermosa y joven que rehúsa sacrificar a los ídolos de Roma y fue condenada a un burdel para que su virtud fuera sacrificada a la brutalidad de la concupiscencia.
Dídimo, un cristiano, se disfrazó de soldado romano y fue al burdel para informarle a Teodora que podía escapar ella, porque él iba a tomar el lugar de Teodora. Así que al reconocerse delante de Teodora como cristiano, viene y Teodora logra escapar. Cuando escapa Teodora y queda ahí Dídimo, obviamente lo descubren. Y cuando lo descubren, Dídimo se confiesa como cristiano. Inmediatamente se le pronuncia una sentencia de muerte. Teodora, la que había salido del burdel, ahora se entera que Dídimo ha sido condenado y va ella donde el juez y le dice: quiero que la sentencia recaiga sobre mí. De manera interesante, los dos fueron decapitados y sus cuerpos después fueron quemados. Vemos cualquier cantidad de atrocidades cometidas y me llama mucho la atención que a veces pensamos nosotros que solamente estas personas que no tenían tal vez cómo defenderse eran llevados al martirio. Sin embargo, tenemos el registro no solo de personas que no podían defenderse, sino tenemos el registro de legiones enteras que decidieron morir por causa del Evangelio. Es interesante entonces cuando vemos nosotros la fe de estos creyentes, soldados que pudieron incluso haberse defendido, soldados que defendieron el imperio y que cuando les decían sacrifica a los dioses, ellos estaban dispuestos a ceder su cabeza para que fueran decapitados. Cualquier cantidad de martirios, potros, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno, fieras, hambre, fueron empleados en diversos lugares para dar muerte a los cristianos. Se agotó la imaginación en el esfuerzo de inventar torturas contra gentes que no habían cometido crimen alguno por su lealtad a Cristo. Se les cortaban orejas, narices, se les sacaban ojos, se inutilizaban sus miembros mediante terribles dislocaciones, se les quemaba la carne en lugares visibles con hierros candentes, todo para hacerlos blasfemar. Pero decidieron permanecer fieles al Señor. Y me pregunto entonces, ¿cuál es la clase de cristianismo que nosotros estamos viviendo? En el 286, una legión de soldados de 6.666 hombres, totalmente constituida por cristianos. La legión se llamaba la Legión Tebana. Toda la legión fue muerta. Y empiezan a matar a unos para que los otros se asusten y cobran más bien más valor al ver a sus hermanos estar muriendo por la fe. Los despedazaron con sus propias espadas. Increíble. Personas que habían calculado el costo. Ahora pregunto, ¿hemos calculado nosotros el costo? Era muy común en el Imperio Romano, primer siglo, segundo siglo, ver que venía un ejército marchando. Y tal vez había un grupo de cristianos, como nosotros, reunidos en una casa, y al escuchar ese pelotón que venía, sabían que venían justo a donde estaban reunidos. Y al llegar donde ellos, lo más común era que les dijeran: sacrifiquen a César. ¿Y qué era lo que pasaba si un cristiano lo llamaban y le decían sacrifique a César? El cristiano tenía la persona tenía inmediatamente que sacrificar. Si no, inmediatamente era condenado a muerte.
Me pregunto si vinieran acá ahorita y dijeran, sacrifica a César, ¿cuántos de nosotros llegaríamos al almuerzo el día de hoy? Entonces pensamos en nuestro cristianismo y pensamos en si realmente sabemos que esto que estamos haciendo acá domingo tras domingo es por causa de que Cristo lo hizo primero por nosotros. Nos identificamos con Cristo y decimos sí, porque venimos a la cena del Señor. ¿Nos identificamos con Él en su muerte todos los días? Porque si no nos identificamos con Él en su muerte todos los días, no nos vamos a identificar con Él en su resurrección. Por eso vamos a ver este pasaje que nos habla precisamente acerca del costo de seguir a Cristo. Para que sepan ustedes, para que no se engañen, para que sepan si realmente son seguidores del Señor o no. Es interesante, para tener un poquito de contexto específicamente de este pasaje, vamos a ver en el capítulo 14. El capítulo 14 habla bastante acerca de la falsedad. Comenzando del verso 1 al 6, nosotros tenemos aquí un fariseo con una falsa piedad. Eso lo vemos del verso 1 al 6. Pero del verso 7 al verso 11 vemos que hay unas personas invitadas a una boda. Y hay una falsa popularidad acá en esta boda. Luego del verso 12 al 14 vamos a ver una falsa hospitalidad del anfitrión. Luego del verso 15 al 24, la parábola de la gran cena. Los judíos estaban teniendo una falsa seguridad. Realmente estaban confiando, estaban pensando que ellos por causa de su herencia iban a participar de la cena. Y finalmente, de los versos 25 al verso 35, vamos a ver las multitudes y una falsa expectativa de ellos, porque no habían contado el costo. Entonces este pasaje que vamos a ver del 25 al 35 es un pasaje que se desarrolla mientras Jesús iba a Jerusalén. Estamos hablando de unos meses antes de la crucifixión. Unos meses antes de la crucifixión. Cristo ahora va a hablar, y lo que va a hablar son palabras realmente duras. Dice el verso 25 al verso 35. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se va a sazonar? No sirve ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Claramente comienza el pasaje diciéndonos: grandes multitudes iban con él. Jesús iba rumbo a Jerusalén meses antes del tiempo de la crucifixión. Se fijan que no dice una gran multitud, sino que utiliza el plural. Grandes multitudes. Así que multitudes se habían unido para seguir a Jesús. Le voy a decir, ahí se los he mencionado. Recuerdo el primer año con la iglesia, y recuerdo ese 24 de diciembre que yo me había preparado, estaba todo listo, y
Creo que como 3 personas llegaron. 3 personas llegaron. Y yo estaba pensando, wow, tanta preparación, 3 personas llegan. Bueno, ni yo tenía ganas de ir ya. Pero me acordé que era el pastor. No, eso es broma. Interesante, porque cuando veo la cantidad de personas que teníamos en el servicio y salgo, porque todavía nos tocó dejar algunos, pasamos por una iglesia que yo sé que no es una iglesia de sana doctrina, y no cabían ni las personas ni los carros. Yo estaba pensando, wow, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Lugares que están repletos. Y en eso, fácilmente el hombre puede caer en el engaño de los números y pensar que los números significa éxito, que los números te dan cierto grado de una idea de que el ministerio está siendo bendecido y está siendo popular y realmente las personas están viniendo, y pudo ser en el tiempo de Jesús algo común. Las personas habían escuchado de Jesús, muchos habían visto sus milagros, muchos habían visto la multiplicación de panes y peces, cómo sanaba a los enfermos, cómo le daba vista a los ciegos, cómo sacaba demonios. Y las personas empiezan a seguir a Jesús y multitudes empiezan a seguirlo. Cualquiera pudo haber pensado estaba siendo exitoso el ministerio. ¡Qué ministerio tan grande! ¡Qué maravilloso! ¡Que multitudes vengan! Y realmente, al ponernos a pensar, cuando la palabra es predicada, el efecto, más bien, es el que vamos a ver ahorita. Las multitudes no vienen, las multitudes se van. Cuando verdaderamente es predicada la palabra, a las personas no les gusta. Multitudes, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, oh, qué maravilloso, qué bueno, vengan todos, siéntense, escuchen, porque les voy a contar algunos cuentos que les van a gustar. No. Multitudes vienen con él, y él volviéndose les dijo. Y esto es entonces lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo el costo. Vamos a calcular el costo. Dentro de estas multitudes, obviamente, habían creyentes. Sabemos que estaban los discípulos ahí. Dentro de estas multitudes estaban estos pocos que, habiéndolo dejado todo, como nos lo dice Lucas 5, le siguieron. Pero también dentro de estas multitudes habían unos que parecían que eran discípulos, pero solamente estaban ahí porque habían oído de Jesús y su fama, o tenían algún interés de lo que tal vez podían sacar, algún milagro, alguna bendición, o simplemente tal vez por curiosidad, pero no tenían compromiso con el Señor. Le gustaba porque era diferente. Me gusta porque es diferente. Me gusta porque habla como alguien que tiene autoridad. Esta era otra parte del grupo. Habían otros que estaban ahí porque no entendían. ¿Se fijan? ¿Cierto o no que esto compone siempre las multitudes? Hay algunos que dicen, ¿y usted por qué está acá? No, pues yo no sé. Pero me gusta. No entiende ni por qué está ahí. Cualquier cantidad de personas hacen exactamente lo mismo. Va corriendo. Recuerdo, creo que se los conté, una vez que estábamos estaba Gabrielito recién nacido, estaba Hernán chiquitín. Estábamos nosotros un 15 de septiembre, subimos y bajamos para ver los desfiles. Ahí por el Banco de Honduras bajamos porque estaban pasando los desfiles ahí. Y yo iba, me acuerdo que yo iba con Hernancito acá y llevaba también el coche, o Gaby llevaba el coche, yo llevaba a Hernancito, algo así. Pues la cosa es que cuando bajamos, en pie, vemos una multitud que está corriendo. ¡Locos! ¡Locos! Y en eso nos asustamos
y le decimos a una señora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué corren? Y la señora nos respondió, yo no sé, usted solo corra. La gente no sabía por qué estaba corriendo. Así pasaba con esta multitud. Habían unos que eran verdaderos discípulos. Habían otros que habían escuchado de Jesús. Vamos a ver qué bueno dice. Había otros que no sabían. Y este no es hijo del carpintero. ¿Y por qué lo estamos siguiendo? No es hijo del carpintero. Hay otros que no sabían por qué lo estaban siguiendo. Y habían otros que se habían autoengañado. ¿Cómo quién? Como Judas. Autoengañado. Puede que haya personas acá así. Puede que haya verdaderos discípulos acá. Puede que haya personas que estén acá por curiosidad. Vamos a ver qué tal. Este habla como que tuviera algún tipo de autoridad. Hay otros que dicen, se me va a enfriar la comida y el tipo no se cae. No sé por qué estoy acá. Y hay otros que están autoengañados, pensando que son creyentes y no lo son. Este era el grupo que componía entonces las personas que seguían en ese momento a Jesús. Y estas palabras ahora que les dice, comenzando con el costo, fueron palabras fuertes y demandantes. Fueron palabras tan fuertes que tuvo que haber hecho despertar a algunos. Así que estas eran grandes multitudes. Este era un grupo que iba con él. Pero lo primero que el Señor les muestra es el costo de seguirlo. Esto es lo primero que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es el costo de seguirlo. Miremos el verso 26 y el verso 27 y el verso 33. Jesús viene entonces, grandes multitudes iban con él. Se vuelve y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y miren cómo dice el verso 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Claramente está hablando el Señor acerca de calcular el costo. Si alguno, comienza diciendo, si alguno, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que es una invitación que abierta. Si alguna persona viene en pos de mí. ¿Qué quiere decir viene en pos de mí? Fácil, arrepentirse de sus pecados. ¿Se fijan? Por eso es que cuando las personas dicen, esto es para un grupo selecto de cristianos ahora maduros que quieren ser discípulos. No. Si alguno viene en pos de mí, arrepentirse de sus pecados y creer en Él, poner la confianza en Cristo como el soberano, descansar en la vida perfecta de Cristo y en su muerte sustitutiva en favor del pecador. Miren Juan capítulo 6, solo para que veamos qué quiere decir venir en pos de mí. Juan capítulo 6, Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 6. Miremos en el verso 35. Dice Juan 6:35. Jesús les dijo, hablando él con este grupo de líderes, a los que estaba mostrándoles quién era él, les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y miren el paralelismo que hay acá. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es un paralelismo. Son dos frases que me están diciendo lo mismo. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no va a tener hambre. Y el que en mí cree. ¿Se fijan? Venir es lo mismo que creer. El que a mí viene no va a tener hambre. El que en mí cree no va a tener sed. Venir entonces significa creer en Cristo. Venir y creer. Tenemos claro ahí que son paralelos. Entonces cuando el Señor dice, si alguno viene por de mí, está diciendo si alguno cree en mí. Mire siempre Juan capítulo 7, en el verso 37. Juan 7:37 dice así,
Otro pasaje, nueva confrontación. Ahora están celebrando esta fiesta, donde al final de esta fiesta hay un ritual que hacen los sacerdotes con el agua y que la echan sobre el altar, porque esperaban que su Mesías fuera esa agua de vida que ellos estaban simbolizando ahí. Y viene en el día final de la fiesta y le dice en el verso 37, miren al final del 37, si alguno tiene sed, venga y beba. Nuevamente, les está diciendo, yo soy la satisfacción, crean en mí. Así que cuando habla el Señor de venir, está hablando de creer. No está haciendo referencia a un nivel superior de cristiano. Ese es el punto que le estoy tratando de dar a entender. Está hablando de la salvación, el pasaje de Lucas. Venid en pos de mí. Eso es lo que dice Mateo 11, no lo busquen. Solo les recuerdo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid, dice Mateo 11, y yo os haré descansar. Pero se fijaron que parece que hay una contradicción, porque dice, lo voy a hacer descansar, y seguidito le dice, llevad mi yugo. Pero perdón, Señor, aquí como que un cortocircuito, porque me acabas de decir que nos vas a hacer descansar. Y ahora me estás diciendo que voy a llevar un yugo. ¿Pero qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que vamos a descansar de nuestras obras para salvación. Pero que la salvación no es una salvación que no va a ser manifestada o evidenciada por un sometimiento. ¿A quién? A Cristo. Porque ahora vamos a llevar el yugo ¿de quién? De Cristo. Que es un yugo fácil y ligero. Porque Él es el que nos hace llevarlo. Así que venid. Está hablando precisamente acerca de la salvación. Y es interesante, porque cuando nosotros estudiamos un poco el libro de Hechos, nos damos cuenta de que cuando hace referencia a discípulos, estos eran los cristianos, los discípulos. De hecho, tenemos que se les llama a los discípulos cristianos por primera vez hasta Hechos capítulo 11, verso 26. Por primera vez se les llama ahí cristianos. Se les conocía entonces como discípulos. Y cristianos vino a ser un término que traía desprecio a las personas, una burla para las personas, estos pequeños cristos. Así que cristiano era un término despectivo para burlarse de ellos. Pero lo primero que vemos entonces para calcular el costo es esto: les va a costar todas las relaciones. Eso es lo que dice el verso 26. Si alguno, invitación abierta, viene en pos de mí, salvación, y no aborrece su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la palabra que dice ahí? Si alguno no, ¿qué? ¿Y sabe qué quiere decir aborrecer? Aborrecer. Eso es lo que quiere decir. Se fija en el costo. Se fija en el costo que ahora el Señor está poniendo sobre sus seguidores. Aborrecer es una palabra fuerte y difícil de aceptar. Y pareciera, si no estudiamos bien, pareciera que nos está pidiendo ser la peor clase de inmorales. Porque estamos aborreciendo aquellas relaciones a las cuales tenemos que ser todavía más leales. ¿Acaso la Biblia nos dice honra a tu padre y a tu madre? Éxodo 20. ¿Acaso la Biblia no dice en Efesios 5:25 maridos amad a vuestras mujeres? ¿Acaso no dice Levítico 19 ama a tu prójimo?
¿Acaso no dice Mateo 22? Ama a tu enemigo. Pero ahora el Señor está diciendo acá, aborrece. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Cómo podemos nosotros entender que el costo es mis relaciones? ¿Estoy dispuesto a pagar mis relaciones? ¿Estoy dispuesto a sufrir por causa de Cristo? Bueno, para que podamos entender qué quiere decir aborrecer, podemos ver Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, capítulo 10. Miremos qué dice el verso 37. Vamos a comenzar desde el verso 34. No penséis, interesante, no penséis que he venido para traer, ¿qué dice el Señor? Pero este hermano me está confundiendo. Porque yo creía que Cristo había venido a traer paz. Pero aquí claramente me está diciendo que Él no vino a traer paz. Bueno, vamos a interpretarlo correctamente. Vino a traer paz entre Dios y el hombre por medio de su sacrificio. Pero cuando estamos en paz con Dios, muchas veces las personas no van a querer tener paz con nosotros. Nosotros tenemos paz con ellos, pero no les vamos a agradar a ellos. Dice, no vine a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. La espada que corta, la espada que divide, porque he venido para poner en disensión. Miren qué palabra fuerte. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama. Aquí me dice la interpretación entonces. Me ayuda a interpretar correctamente el pasaje. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que mí, no es digno de mí. Así que el pasaje en Lucas, lo que me está dando a entender es que mi amor por el Señor tiene que ser más grande que cualquier otra relación. ¿Se fijan? Mi amor por Dios tiene que ser tan grande que mi amor por otras personas va a parecer que odio. ¿Y que ya no tenés tiempo? ¿Y aquí ahora solo en la iglesia querés estar? ¿Ya no tenés tiempo por tu familia? ¿Ves? Qué bonito. Y yo fui la que te parí. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puedes hacerle esto a tus... despreciar a tus... Espérese. Este es el día del Señor. Y mi amor, en primer lugar, es sobre Dios. Y al Señor quiero agradar. Porque si agrado a Dios, no importa quién desagrado. Pero si desagrado a Dios, no importa quién agrada. Esa es la realidad. Mi amor por Dios tiene que ser tan grande que cualquier amor por otras cosas va a parecer odio. Realmente no es que no los amamos, sino que amamos más al Señor. Eso es lo que está diciendo. Y por eso es que ahora se da vuelta a las multitudes y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, calculen el costo. Porque la salvación es gratis. Estamos claros. Pero nos va a costar todo. ¿Estamos dispuestos entonces a amar más a Dios? ¿A amar más a Cristo? Al punto que cualquier otro amor va a parecer odio. Nuestro amor por el Señor es una prioridad mucho más grande que el amor por cualquier otra persona. El amor por Cristo no tiene rivales. No me pidas que escoja, porque siempre voy a escoger a Cristo. Sencillo. Y lo vemos nosotros en la vida de los mártires. Lo vemos en la vida de los mártires. Personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por Cristo. ¿No querés? Yo sí voy a querer. Yo sí voy a querer. Es increíble ver muchas personas que vienen y hoy yo no sé dónde están. No calcularon el costo. O cuando se les habló del costo, mejor dijeron,
esto no va conmigo. ¿Están dispuestos entonces a sacrificar sus relaciones por el Señor? Y yo le estoy diciendo, por favor, no vayan a salir diciendo, bueno vieja, el pastor dijo ahí que si la he visto no me acuerdo. Pero no estoy diciendo eso, por favor. Vamos a amar más todavía a nuestra esposa, a nuestros hijos. Vamos a amar todavía más a nuestros hermanos. Y la manera como mi esposa puede estar segura de que yo la voy a amar a ella más que a cualquier mujer, ¿saben cuál es? Que voy a amar a Dios sobre todas las cosas, antes que a ella. Así que jóvenes, si están pensando en casarse, lo que deberían de pensar es en encontrar una persona que ame a Dios por sobre todas las cosas, más que a ustedes. Más que a ustedes. Y esta persona que ama a Dios sobre todas las cosas te va a ayudar, te va a empujar a ser más como Cristo. No te va a retener de ser más como Cristo. Te va a empujar a ser más como Cristo. Juntos vamos a morir por el Señor. Esto es totalmente diferente a lo que el mundo está diciendo ahorita, a lo que las iglesias están diciendo ahorita. ¿Se acuerdan a Abraham? Dios le promete un hijo, su hijo de la promesa. Un anciano no esperaba ya tener hijos, mucho menos que su esposa tuviera hijos. Ya físicamente era imposible que tuvieran. Y cuando lo tienen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le dice Dios? Cuando era un muchacho, Isaac, ¿qué le dice Dios? Sacrifícalo. Yo creo que la señal aquí me está fallando, el wifi me está... porque no le entendí bien el mensaje del Señor. Me dijo que lo sacrifique, pero no creo que haya sido eso. Vamos a buscar una mejor recepción. No. Sacrifica a tu hijo, al único, al que tú amas. ¡Oh! Increíble, ¿eh? Sacrifícalo. Sacrifica a tu hijo. Roy, vaya, sacrifique a Roycito o a Matías. ¿Se imaginan ustedes a Roy diciéndole a Vale, amor, ya regreso? ¿A dónde vas? No, voy a sacrificar a los niños. Ya regreso. Wow, qué difícil, ¿eh? ¿Cómo me decís que va a hacer eso? Y es el hijo de la promesa. Pero ¿qué era lo que pasaba con Abraham? ¿Se acuerdan qué dice cuando lo va a sacrificar? Lo leemos en el libro de Génesis. Le dice a los que estaban ahí con él, ya vamos a regresar. Vamos a ir a ofrecer un sacrificio. El niño y yo íbamos a regresar. Y es interesante porque cuando leemos Hebreos, vemos qué es lo que pasaba en la mente de Abraham. Abraham creía que Dios era capaz aún de resucitar a los muertos. Gracias. Increíble. Así que la obediencia de Abraham era una obediencia total, porque conocía al Señor. Entonces cuando el Señor nos dice, vengan a mí, y nosotros venimos a Él, y nos dice, tu amor tiene que ser más grande que cualquier otro amor, yo obedezco a Él. Yo le obedezco a Él, porque quiero agradarlo a Él. Pero es interesante, cuando continuamos viendo nosotros, dice el pasaje, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Me recuerda también a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba con la gente, predicando a la gente, se acercó ¿quién? Su madre y sus... Y le dijeron, no podían accesarlo a él, así que le mandan a decir, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Ay, lo siento, nos vemos, mi mamá aquí me está buscando. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Aquí están mi madre y mis hermanos. Por lo que hace la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Hermanos, qué claro. Nos va a costar todo. Las relaciones. Pero no solamente te va a costar las relaciones. Acuérdense,
el Señor le está mostrando el costo. Le está enseñando el costo. No solamente nos va a costar las relaciones, pero en segundo lugar, te va a costar tu propia vida. Mire cómo dice otra vez el verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Negar, ¿qué quiere decir negar? Negar quiere decir repudiar totalmente, separarse. Pero estamos en un mundo que la psicología le ha metido tanto al hombre, que el hombre dice, no. Miren las iglesias, no. Campeón de la fe. Tenés el ADN del rey ahí en ti. No podés estar viviendo en la miseria. Tenés que estar viviendo. Y entonces me pongo a pensar, cuando el Señor trajo, número uno, ese mensaje, y en segundo lugar me pongo a pensar, ¿qué quiere decir entonces negarnos a nosotros mismos? Estar acostumbrados a que nos cuiden, estar acostumbrados a cuidarnos a nosotros mismos, así como los discípulos que cuando el Señor estaba a punto de entrar a Jerusalén vienen y le dicen, maestro, sabemos que, y de hecho, Jacobo y Juan, primos de Jesús, Jacobo y Juan se acercan, Mateo dice que llegó la mamá, o sea, ella era tía de Jesús, y le dice, los muchachos, aquí están los muchachos. Y de repente leemos que también ellos, en Marcos, ellos vienen y le dicen a Jesús, nosotros sabemos que tú sabes que somos mejor que nosotros. Así que uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es lo que te pedimos, porque el trono te pertenece. Ese no lo queremos, pero el de la derecha y el de la izquierda, sí. Estamos tan acostumbrados a pensar en nosotros mismos y a querer cuidarnos a nosotros mismos, que el Señor dice, si alguno no está dispuesto a negarse a sí mismo, a negarse a sí mismo. Y esto me habla ahora de que tengo que morir también a mí mismo. La cruz era el instrumento de muerte más terrible en el primer siglo. La cruz era reservada para los criminales, para los enemigos del imperio. La cruz era la forma más vergonzosa de ejecución. Tan terrible era la cruz que a un ciudadano romano no se le crucificaba, porque era demasiado vergonzoso, terrible. Diseñada de tal manera la cruz que el crucificado, ¿saben qué terminaba deseando? Miren que era lenta la tortura y la agonía tan fuerte que el crucificado terminaba deseando la muerte. Mejor mátenme, ya no quiero estar sufriendo. Así era diseñada la cruz. Y dice ahora el Señor, su propia vida. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Estamos dispuestos a tomar la cruz. Y por favor, no vayamos a venir. Mire, yo tengo un vecino. Ay, hermano, es una cruz para mí. No. Ay, hermano, mira, yo tengo un hijo. Ese hijo para mí ha sido mi cruz. Por favor. Ni hijos, ni cónyuges. No me vayan a decir que su esposa es una cruz. Se va a meter en problemas. Eso no es la cruz. Claramente, cuando vemos nosotros la cruz, la idea es muerte a nosotros mismos. Esa es la idea de la cruz. Les leo una cita del pastor MacArthur. Dice, la cruz en tiempos de Roma no sabía de componendas. La cruz no hacía concesiones. La cruz ganaba todas sus discusiones matando a su adversario, callándolo para siempre. La cruz no tuvo piedad de Cristo, sino que lo mató violentamente, así como al resto. Él estaba vivo cuando lo colgaron en esa cruz y completamente muerto cuando lo bajaron 6 horas más tarde. La cruz siempre sabe
cómo hacer sus propósitos. Gana derrotando a su adversario e imponiendo su voluntad sobre él. La cruz siempre domina. La cruz nunca regatea. La cruz nunca consulta. La cruz nunca cede en busca de la paz. A la cruz no le importa la paz. A la cruz solo le interesa terminar con aquel que se le opone tan rápido como sea posible. Y sabiendo todo esto, Cristo dijo: tomen su cruz. ¿Ustedes creen que no sabían los discípulos? ¿Ustedes creen que los discípulos pensaron que era, ay, ese carro es una cruz para mí? No. Y les pregunto, ¿están dispuestos ustedes a tomar la cruz? Porque aquí dice: si alguno. Así que está abierto a cada uno de nosotros. ¡Wow! Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere la salvación, este es el costo. Les va a costar todo. Y pregunto, ¿están dispuestos a pagar el precio? ¿Están dispuestos a pagar el precio con su propia vida? Y miren la doble negativa que usa acá. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Doble negativa. ¿Qué es lo que me está diciendo? Este es un énfasis. Y lo que está diciendo es: cualquiera, sin importar tu trasfondo, cualquiera que no esté dispuesto a tomar la cruz, no va a ser discípulo del Señor. Lo que quiere decir que esta cruz es obligatoria para todo el que viene a Él. ¿Están dispuestos entonces? Te va a costar tus relaciones, te va a costar tu vida, pero le va a costar, ¿ahí vienen qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Miren cómo dice el verso 33. Así pues, cualquiera, otra vez, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que no renuncia. Y no está hablando el Señor de que de ahora en adelante van a vender todas sus cosas y van a vivir en pobreza. No está diciendo eso. Volvemos al mismo punto. Si no están dispuestos a ver todo lo que tienen como algo que le pertenece a Dios, y ustedes solo son instrumentos de administración en sus manos, si no están dispuestos a entregarle todo, no pueden ser discípulos de Él. Este no es el mensaje que se escucha hoy, definitivamente. El mensaje que se escucha hoy, específicamente el mensaje del Evangelio, es que Jesús es un bombero. Jesús es un bombero que está ahí para apagar las llamas del infierno. Eso es todo. ¿Querés ir al cielo? Sí. ¿Querés evitar el infierno? Por supuesto. Aquí está el bombero. Aceptá a Jesús. Lo cual es un término equivocado, porque yo no acepto a Jesús. Realmente Él me acepta. Pero si aceptas a Jesús, vas a ir al cielo. Entonces es un bombero, pero también es un seguro de vida. ¿A qué hora le dijeron el costo a la persona? ¿Quién no quiere aceptar ese Jesús? ¿Un Jesús bombero? ¿Un Jesús seguro de vida? Yo quiero aceptar ese. Claro que sí. Por supuesto, deme 2 de esos. ¿Cuándo hablaron del costo de seguir a Jesús? ¿Cuándo han escuchado ustedes un mensaje del Evangelio en donde las personas escuchen? La salvación es gratis, porque es gratis, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero te va a costar toda tu vida. No lo escuchamos, porque se ha adulterado el Evangelio de tal manera que se centra en el hombre y no en la gloria de Dios. Dice: no puede ser mi discípulo. Te va a costar todas las cosas. Recuerdo cuando comenzamos con las parábolas. Comenzamos con la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? En Mateo, específicamente capítulo 13, cuando parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves, la comieron. Parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad, pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron.
y parte cayó en buena tierra. Y cuando vemos la interpretación de esto, cuando nos dice que el que fue sembrado entre espinos, perdón, el que recibe la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que su raíz es superficial, cuando viene la aflicción o cuando viene la persecución por causa de la palabra, este tropieza. El siguiente fue sembrado entre espinos, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estas son las personas que parece que son creyentes. Algunos que, hasta pueden terminar cantando acá y, ay, qué hermano, qué lindo. Y cuando viene la aflicción por causa de la palabra, ¿y qué se hizo? Regresó al mismo lugar. ¡Wow! Cuidado. Debemos calcular el costo. Y es precisamente lo que el Señor está ahora queriendo decir. Te va a costar tus relaciones, te va a costar tu vida, te va a costar todas las cosas. Ese es el punto del pasaje. El Señor no está interesado en curiosos. Por favor, si ustedes están curiosos acá, el Señor no está interesado en curiosos. No le interesan los curiosos. El Señor no está interesado en decisiones. Porque se fijan, a veces nosotros pensamos que la gran comisión es, por tanto, id y haced decisiones. No, id y haced discípulos. Creyentes genuinos. No personas que toman la decisión y nunca más regresaron a la iglesia. Fueron a la iglesia. Pero como tomaron una decisión, creen que son creyentes. No son decisiones, son discípulos. La fe genuina va a producir obediencia. Y eso es lo que caracteriza entonces a los verdaderos discípulos. En Lucas 6:46, el Señor viene y les dice, porque me dicen, Señor, si no hacen lo que yo les digo. Una persona que ha confesado a Jesús como el Señor va a mostrar una vida de obediencia. No es la perfección la evidencia, es la dirección de tu vida, la evidencia. Juan 8:31 dice, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya no va a ser una carga, va a ser amor por el Señor. Ese es, entonces, el costo. Es el costo de seguir a Jesús. Y realmente, estamos viendo parábolas, ¿sí o no? Me van ustedes a decir, hermano, ¿a dónde están las parábolas? Bueno, realmente la parábola es lo que sigue. Y vamos a ver 3 parábolas. Vamos a ver 3 parábolas. La importancia de evaluar el costo. Vamos a ver la parábola del constructor. Vamos a ver la parábola del guerrero. Y vamos a ver finalmente la sal. Pero creo que no vamos a terminar. Así que lo vamos a dejar acá. Quiero dejarlos con esto. ¿Son simplemente curiosos? ¿Por qué razón están acá? ¿Qué es lo que los ha motivado a venir? ¿Los ha motivado a venir Cristo? ¿O los ha motivado a venir cualquier otra cosa? Una conciencia que los está acusando. ¿O verdaderamente la gloria del Señor? El Señor no está buscando curiosos, sino discípulos. Les leo acerca de Ignacio, pastor en Antioquía. Ignacio le sigue a Pedro. Cuando fue enviado a a Roma, profesando a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado en Roma. Pero cuando estaba pasando por Asia, en su camino a Roma, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, en su camino hacia Roma, pasando por Asia, fortaleció y confirmó a las iglesias por todas las ciudades donde pasaba, y les exhortaba
predicando la palabra de Dios. Cuando llega a Esmirna, le escribe a los hermanos en Roma y les exhorta: por favor, le dice Ignacio, no empleen medio alguno para liberarme de mi martirio. No quiero que me priven de aquello que más anhelo y espero. Ahora comienzo a ser un discípulo. Wow. Ahora comienzo a ser un discípulo. Qué interesante. Interesante cómo se miraba a sí mismo. Dice: yo, todos los años que tengo de creyente, hasta ahorita que mi vida está en peligro y va rumbo a la muerte, hasta ahorita me puedo considerar un verdadero discípulo. ¿Cuántos de nosotros nos decimos discípulos? Y realmente no estamos viviendo una vida en donde sabemos el costo y estamos dispuestos a pagarlo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de huesos, que el desgarramiento de todo el cuerpo y que toda malicia del diablo vengan sobre mí. Que sea así, si solo así puedo ganar a Cristo. Y cuando fue sentenciado y echado a las fieras, era tan ardiente su deseo de padecer, que cuando oía rugir a los leones, él decía: imagínense ustedes, esto es increíble, soy el trigo de Cristo y voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado en pan, pueda ser hallado un pan puro. ¿Estamos dispuestos a decir: soy el trigo de Cristo? ¡Qué desafío! ¡Qué desafío el que tenemos! Tenemos que aprender a contar el costo. Tenemos que aprender a calcular el costo. Porque seguir a Cristo nos va a costar. ¿Estamos claros? Pero no seguirlo nos va a costar más. Porque te va a costar tu alma. Vamos a orar. Padre, gracias por esta exhortación en esta mañana, Señor. Esta exhortación que vemos en tu palabra y que entendemos, Señor, que precisamente Cristo habló a las multitudes porque quería que ellos entendieran cuál es el costo. La salvación es gratis. Pero aquellos que tú salvas, Señor, por medio del sacrificio de Cristo, transforma sus corazones al punto que ahora ellos están dispuestos a entregarlo todo y decir: soy el trigo de Cristo. Que vengan las fieras, que vengan los fuegos, que vengan los azotes, porque quiero ser hallado fiel en Cristo. Señor, ayúdanos a tener este mismo deseo. Ahorita que salimos, Señor, de acá, que todas estas palabras queden en nuestra mente. En lo que regresamos a nuestros hogares, Señor. En lo que hablamos con nuestros hijos. En lo que hablamos con nuestros padres o con nuestros cónyuges. En lo que vamos mañana a trabajar. Que aprendamos a calcular el costo. Que sepamos que nuestro corazón debe de estar anhelando agradarte a ti, sin importar a quién desagradamos. Que ese sea el deseo de nuestras vidas, estar muriendo todos los días a nosotros mismos y seguirte. Padre, yo sé que hay personas acá que no te conocen. Te ruego que abras sus ojos, que les concedas la fe y el arrepentimiento, y que puedan igual, Señor, que estos hombres de los cuales tenemos un ejemplo en la historia, puedan estar dispuestos también a vivir para ti, y si es necesario,
también morir por ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.